Hola, vamos a hablar de daño antijurídico. Permítanme proponerles la lectura de un texto muy breve. Ese pequeñísimo fragmento de la Constitución se lee perfectamente bien en 10 segundos. Después uno tarda más o menos 10 años en comprender los detalles que esconde y finalmente 20 años más para hacerlo realidad ante los tribunales. Dejando de lado ese pequeño detalle, que espero no los desanime, lo cierto es que ese inciso ha dado lugar a muchos mitos. El primer mito que ha surgido es que la responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia existe por haber quedado consagrada en la Constitución. Eso no es así. La verdad es que la consagración constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado en 1991 no se produjo como una innovación, sino como la convalidación de todos los regímenes de responsabilidad que de tiempo atrás ya habían sido creados por los tribunales, sin que existiera en la Constitución de 1886 una norma que expresamente hiciera que tal cosa fuera posible. Otro de los tantos mitos surgidos alrededor de la responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia es que el Estado responde por todo daño, por cualquier cosa que hayamos sufrido, como si por haber nacido en Colombia hubiésemos comprado una póliza vitalicia de indemnidad y además el Estado no pudiera imponernos absolutamente ninguna carga, restricción, obligación o molestia. Si bien es cierto, hay un principio en virtud del cual el régimen de responsabilidad debe servir para reparar a todo aquel que haya sufrido un daño, no menos cierto es que la aplicación de ese principio exige que la indemnización a la víctima la pague el que causó el daño. Por ello, el Estado responde solo por los daños antijurídicos que causa. De modo que tanto la inflexible fatalidad a la que se refirieron los poetas griegos, como el deber de asumir las razonables cargas públicas que no sean impuestas, son asuntos que siguen estando exclusivamente a nuestro cargo. Y si bien el Estado practica y promueve el deber de solidaridad, ello no puede confundirnos, llevándonos a creer que responde por absolutamente todo, incluso por daños que el Estado no haya causado o daños que no vayan más allá de lo que normalmente una persona debe soportar como carga pública. No obstante, aunque la antijuridicidad del daño que hayamos sufrido es la condición principal y necesaria para que pueda ser declarada la responsabilidad patrimonial del Estado, sigue habiendo muchas dificultades a la hora de establecer qué es daño antijurídico o en qué consiste esa antijuridicidad del daño, llegando tal situación a exasperar a muchos juristas al punto de llevarlos a considerar que es necesario buscar afanosamente, dicen algunos, una definición, es decir, el concepto de daño antijurídico. Desde mi punto de vista, creo que no es posible hallar una definición. Y también creo que no hay un concepto. Lo que hay es una concepción del daño antijurídico, pues la antijuridicidad del daño depende de las circunstancias en cada caso y de las concepciones que tenga el sujeto cognoscente a cuyo cargo esté decidir si el daño en cuestión es jurídico o antijurídico. Y si bien ya ha habido suficientes pronunciamientos, todos judiciales y orientados a decirnos que el daño antijurídico es un concepto jurídico indeterminado, no menos cierto es que esta cuestión debe seguir concitando todo nuestro análisis y toda nuestra atención. Cuando hay una lluvia torrencial, cuando hay un incendio voraz, cuando alguien ha cometido un pecado mortal, estamos en un plexo lingüístico similar al que nos plantea la expresión daño antijurídico, porque lo que tienen en común la noción de torrencial, voraz, mortal y antijurídico es que son adjetivos calificativos de la lluvia, del incendio, del pecado o del daño. Es decir, son vocablos asociados a una noción de magnitud o de intensidad, cuyo significado concreto depende, en cada caso, de las experiencias que haya vivido el sujeto cognoscente que haga ese juicio de intensidad.
Uno de los más insignes abogados que ha tenido nuestro país, años atrás, propuso que para evitar equívocos dejáramos de llamarlo daño antijurídico y que mejor lo llamáramos daño resarcible. Y entonces se oyó el clamor de quienes se opusieron, argumentando que un cambio de nombre no iba a superar la indefinición que en todo caso iba a seguir existiendo en el término. Pero los críticos no supieron observar que el insigne maestro, lejos de querer acabar con la indeterminación, tan solo buscaba ayudarnos a espantar la errónea creencia de que si la causación de un daño está expresamente contemplada en el orden jurídico vigente, entonces de suyo es jurídico y debemos soportarlo con resignación. Cierto es que para la víctima, no formada en derecho, la diferencia entre daño jurídico y daño antijurídico es reductible a términos prácticos. Si el daño sufrido es jurídico, no se indemniza. Si el daño sufrido es antijurídico, sí se indemniza. Por tal razón, nada de malo tiene explicarle a las víctimas no formadas en derecho que en términos generales, daño antijurídico es el que va más allá de lo que normalmente una persona solidaria debe soportar por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada. Aun cuando es cierto que en el rigor que el derecho como disciplina reclama, quedaría haciendo falta definir al menos 4 asuntos. El punto en el que empieza el más allá, lo que dentro de tal afirmación significa la expresión normalmente. ¿A qué persona solidaria en concreto nos estaríamos refiriendo? ¿Y qué significa dentro de ese contexto la expresión sociedad jurídicamente organizada? Por fortuna, hay ocasiones en que la antijuridicidad del daño no representa mayor dificultad dentro de un proceso judicial, tal como ocurre cuando alguien muere o sufre daño corporal, o como suele ocurrir en aquellos casos en los que también es antijurídica la causa del daño y por consiguiente sería de esperar que por reflejo fuera antijurídico el daño, es decir, el efecto de dicha causa. Al contrario, también es cierto que hay eventos en los que nadie duda que el daño, aún habiendo sido causado por el Estado, es jurídico y por tanto no indemnizable, porque no va más allá de lo que normalmente una persona debe soportar por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada. Como cuando un joven alega que se ha visto perjudicado por haber ido a prestar su servicio militar, cuando alguien alega que ha tenido merma patrimonial por haber pagado sus impuestos, o como cuando un comerciante manifiesta que ha tenido enormes pérdidas por haber tenido que tener cerrado el almacén mientras pavimentaban la calle de enfrente, de acuerdo con el cronograma de obras públicas de la ciudad. De modo que si frente a un caso determinado aceptamos que la antijuridicidad del daño está asociada a lo que una persona debe soportar, y por otra parte, el caso en cuestión no corresponde a esos eventos en los que la antijuridicidad del daño es obvia, pues lo razonable sería tener muy concienzudamente estudiado de antemano qué variables son las que entrarán en juego en dicho análisis, que es tanto como comprender qué contexto cultural, económico y político es aquel en el que se ha producido el daño, pues ese contexto es lo que a fin de cuentas resulta determinante para establecer lo que una persona debe soportar del régimen bajo el cual vive. Como no estaría del todo mal, digo yo, relacionar la diferencia entre daño jurídico y daño antijurídico a una diferencia cromática, permítanme brevemente proponerles un pequeño cambio de contexto. Noten que es evidente la diferencia que hay entre el azul verdoso y el verde azuloso. Cualquiera de nosotros, a lo lejos, sabría establecer la diferencia entre uno y otro color. Pero a todos nos resultaría muy difícil, nadando allí, asegurar cuál es el límite exacto por donde colinda el color de las aguas. Al igual que ocurre en este paisaje, los distintos matices del daño dependen de lo que hay en el fondo. Por ello es necesario atender cuidadosamente las circunstancias, es decir, el trasunto que ha tenido la causación de cada daño en particular, siempre considerando que la antijuridicidad depende de múltiples factores y sobre todo teniendo presente
que si es un concepto jurídico indeterminado, si depende de las concepciones del juez y si está asociado a una idea de magnitud, entonces lo crucial a la hora de alegarlo, sin duda alguna, es la argumentación. Es decir, lo más importante es saber dar buenas razones a favor de su existencia. No debe seguir ondeando la idea facilista, según la cual la magnitud del daño, es decir, si es soportable o no, es cuestión que se mide en moneda. De modo que si es muy alta la cuantía de su causación es antijurídico y si por el contrario es muy modesta, entonces se concluye que no va más allá de lo que normalmente una persona debe soportar y por tanto es jurídico. Esa línea de pensamiento es rotundamente equivocada. Una pérdida multimillonaria sufrida por un banco en razón de una medida económica adoptada por el gobierno puede comportar un daño jurídico, porque no va más allá de lo que normalmente un banco debe soportar dentro de un régimen económico jurídicamente regulado. Mientras que la muerte de una marrana recién parida puede comportar daño antijurídico máxime si su valor representa una buena porción del patrimonio de un campesino. Así pues, lo justo es no calcular la magnitud del daño en términos generalizantes, sino atendiendo a las condiciones concretas de quien dice haberlo sufrido. Esa labor, es decir, la labor de determinar en cada caso concreto, es lo que nos permite tomar posición a favor o en contra de la juridicidad o antijuridicidad de un daño. Esa ponderación es lo que se llama juzgar y requiere sindéresis. Yendo a otro punto del análisis, cabe recordar que la responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia no es de origen constitucional, sino pretoriano, es decir, jurisprudencial. Y ese dato tiene enormes implicaciones, porque en los días que corren hay quienes quieren limitar la responsabilidad a ciertos topes o a ciertos eventos, valiéndose de una contrarreforma constitucional o incluso de una ley ordinaria, olvidando que como no fue una declaración constitucional la que dio origen a esta institución jurídica, tampoco podría ser una contrarreforma o una ley ordinaria la que proscribiera o limitara la responsabilidad patrimonial del Estado, porque estamos hablando de un asunto que hace parte del bloque de constitucionalidad, de la esencia de nuestro régimen democrático. Bueno también es dejar en claro que la responsabilidad patrimonial del Estado tiene muchos detractores. Desde mi punto de vista son clasificables en tres grandes grupos. Quienes sostienen que el Estado no debe responder por los daños antijurídicos que causa, sino solo por una parte de los daños antijurídicos que causa. Después están los que sostienen que el Estado sí debe responder por los daños antijurídicos que causa, solo que propugnan porque muy pocas cosas en verdad puedan ser consideradas daño antijurídico. Y como tercera medida están, que son la mayoría, quienes no tienen la más mínima idea acerca de estas cuestiones, pero les fastidia que las condenas en contra del Estado sean demasiado cuantiosas. Por lo tanto, piden limitarlas para defender el patrimonio público, que al fin y al cabo, dicen, es de todos. Con quienes militan en las dos primeras filas de oposición, siempre valdrá la pena debatir. En cambio, con quienes militan en la tercera categoría, no vale la pena. Respecto de ellos diré que lo único que tenemos que hacer es esperarlos, porque la experiencia me ha enseñado que serán los primeros en venir a buscar asesoría para demandar al Estado cuando algún agente o autoridad estatal les cause el más mínimo rasguño o la más leve incomodidad. Entre tanto, la solución es fácil. Si el Estado no quiere pagar, entonces que no cause daños antijurídicos. Soy Fernando Alberto García Forero. Fue un placer poder ejercer mi libertad diciendo lo que pienso. Gracias por escucharme y hasta una próxima oportunidad.